Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para traer la palabra de Dios y voy a pedirles que abran sus Biblias. Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Vamos a traer lo que el hermano lo que nuestro Dios nos da a través de nuestro hermano Pablo para que nosotros podamos crecer espiritualmente más y más, porque el tiempo, hermanos, está muy duro, muy difícil, y hay muchos hermanos que están apostatando de la fe, y pues lo que les espera, pues es algo tremendo. Ojalá y se arrepientan antes de que Dios los llame a su presencia, amén. Pero nosotros vamos a escuchar la palabra, lo que nos dice a través de las Sagradas Escrituras, nuestro Dios, por medio del apóstol Pablo, que les habla a los Gálatas. Así es que abra sus Biblias, Gálatas, gloria a Dios, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Pero vamos a orar para que el Señor esté con nosotros, amén. Gracias, Dios y Padre Celestial, porque Señor, usted nos da la oportunidad de escuchar su palabra y de traerla también, mi Padre, para que otros las escuchen. Le rogamos y le pedimos la unción del Espíritu Santo, mi Dios, para que nos unja, Señor, con entendimiento, conocimiento y discernimiento en su palabra, mi Padre, para poder, Señor, ser dignos de predicarla y, Señor, que aquellos que la escuchen, Padre de la gloria, se puedan acercar a usted con la seguridad de que es verdad todo lo que usted nos habla. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias, mi Padre, y le ruego, Señor, que me llene, Señor, del poder del Espíritu Santo, para que al abrir mis labios, mi boca, sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que nos habla aquí, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, es lo que nosotros debemos de hacer cuando vemos a un hermano o hermana o a alguien de la iglesia, o quizás a un pecador, ¿verdad? Pero principalmente a la grey, al que se dice que es pueblo de Dios, ¿verdad? Si lo vemos que anda en pecado, gloria a Dios, tenemos nosotros que ver y mostrarle la nueva vida que puede tener, gloria a Dios, cuando se une a una hermandad de cristianos que piensan y creen seriamente en la palabra de Dios. De manera que, amados hermanos, vamos a poner mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios en el primer versículo. Recuerde, es Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Vamos a dar lectura al versículo 1, que dice de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias, Padre, por su palabra. Ahora le ruego, mi Dios, que el Espíritu Santo sea sobre todos los que la han de escuchar, mi Padre, y sobre su siervo, para que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, a fin de que sea su nombre que sea glorificado. En Cristo Jesús se ha hecho todo. Amén y amén. Hemos visto ya, mis amados hermanos, algo muy importante aquí, que si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos ayudarle, ¿verdad? Como dice la palabra, que anda en pecado, gloria a Dios. De manera que nosotros, si llegáramos a sorprender a alguno, que no es uno, son muchos, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que no reprenderlos, sino hablarles para que lo restaure uno en el amor hacia nuestro Dios. Hablarles las palabras que están escritas aquí y ser para ellos nosotros un ejemplo también de que lo que les estamos diciendo
a ellos nosotros lo estamos viviendo en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Porque qué chiste tendría o qué beneficio recibiría un hermano que anda en pecado si nosotros le fuéramos pues a restituir andando también en las mismas condiciones, quizás no haciendo lo mismo, pero quizás de otra manera. Antes de hacer nosotros algo para llamarle la atención o enseñarle a un hermano, ¿verdad?, que anda mal, tenemos que analizarnos a nosotros mismos también. Verdaderamente yo, como pastor, soy un ejemplo para mis hermanos, o algo me falta, porque la misma palabra dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no oidores. Entonces tenemos nosotros que ver si andamos verdaderamente nosotros, gloria a Dios, en lo espiritual. Porque si todavía hay alguna carnalidad aún en nosotros como pastores, o como hermanos, o como siervos, o pueblo de Dios, o hijos de Dios, todavía traes por allí algo y lo practicas, o estás dejándote guiar por aquellos que dicen que no tienen nada que ver, y tú estás empezando a fallarle a Dios, ya no viniendo a la iglesia, ya no orando, ya no participando, ya no dándole lo que es de Dios a Dios, en fin, de muchas maneras o de alguna manera. Entonces, aquí se nos exhorta, hermanos, que si alguno fuera sorprendido, ¿verdad?, en alguna falta, nosotros que somos, dice la palabra de Dios, espirituales, fíjese bien, restauradle, fíjese bien lo que dice, con espíritu de mansedumbre. No podemos arrebatar a un hermano o hermana nomás porque pues falta la iglesia o ya no da sus diezmos o sus ofrendas, sino que debemos de hablarle con la palabra, pero siendo un ejemplo nosotros mismos para ellos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros de una u otra manera quizás podamos cometer un error, nomás que lo reconocemos y oramos a Dios y pues nos lo perdona, ¿verdad? Porque reconocemos que andamos mal, ¿verdad? Pero así tiene que ser también cuando nosotros le hablemos a un hermano que anda mal, ¿verdad? Con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, si nosotros no nos consideramos a nosotros mismos, cuidado, porque pues, muchas veces pensamos que nosotros andamos muy bien y cuidado porque andamos mal. Y allí mismo hay una porción de la palabra de Dios, ahí Gálatas capítulo 5, versículo 25, que dice, vamos a leer el 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros también, si andamos en el Espíritu, tenemos que vivir por el Espíritu, o al revés, si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, porque decimos que vivimos en el Espíritu, pero ¿cómo andamos? ¿Andamos en el Espíritu o andamos en la carne? Por eso el apóstol Pablo aquí está exhortando a los hermanos, ¿verdad?, que si le vemos a un hermano, ¿verdad?, que anda mal, pues lo restauremos con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Pero a la vez nos recomienda que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que vayamos a andar también en las mismas condiciones, quizás de otra manera, pero en la carne. Gloria a Dios. Así es que si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, versículo 2. Si nosotros, hermanos,
nos guiamos por la palabra de Dios, vamos a vivir verdaderamente una vida santa, una vida espiritual. Pero si nomás la oímos, por el medio que sea, ya sea estando congregado en alguna iglesia o por los medios de difusión que hay, gloria a Dios, pero no hacemos lo que dicen la palabra de Dios, no lo que diga el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios, hablada tal vez por algún discípulo de Dios o por algún pastor. Amén. Así es que tenemos que ser muy prudentes, mis amados hermanos. Dice el versículo 2, tocante al hermano que está afligido, que está en situaciones de que se le ayude, ¿verdad? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gloria a Dios. Y luego el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas veces nosotros podíamos haber, quizás porque no estábamos muy empapados, como se dice vulgarmente, de la palabra de Dios, o quizás porque simplemente el ego del ser humano lo hace a uno sentir que uno se anda bien y que el otro no, ¿verdad? Cuando realmente conforme a la palabra de Dios andamos muchas veces mal. Y digo andamos porque aunque sea pastor, quizás puedo cometer un error también, porque soy humano, pero trato lo más que se pueda de no cometerlo. ¿Por qué? Porque si yo cometo pecados, hermanos, ¿cómo voy a sobrellevar las cargas de los demás? No voy a poder llevarlas. ¿Por qué? Porque yo mismo, como dice el versículo 1, ando en lo mismo. No estoy plenamente capacitado espiritualmente para reprender o para exhortar a algún hermano que ande mal. Pero si sigo la palabra de Dios, sí puedo reprenderlo, pero no con mis propias palabras, hermanos, sino con la palabra de Dios, como lo está haciendo el apóstol Pablo, enseñándonos que nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque nos creemos o sentimos que somos hijos de Dios y que por tal causa y manera necesitamos nosotros sobrellevar, exhortando espiritualmente a aquel hermano o hermana o hermanos, hablando en plural, que anden mal. Porque es la ley de Dios que nosotros también hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, exhortar a todo el pueblo. Nosotros también tenemos que exhortarlos por muchos medios, quizás en la iglesia, quizás por la radio, quizás por la televisión, en fin, quizás personalmente. Hay muchas maneras de hacerlo, gloria a Dios. Entonces vamos a leer del versículo del 4 al 6. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? Y el 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aleluya. Y muchas veces nos creemos muy sabios y no, ¿y por qué lo voy a decir? Yo sé más que el pastor, yo sé más que aquel hermano, ese no sabe hablar, no sabe decir nada. No juzgues, no juzgues porque vas a ser juzgado también, gloria a Dios. Así es que nosotros también debemos andar en el Espíritu, como lo dice la palabra aquí en nosotros. En el versículo del 2 al 6 completo nos habla, gloria a Dios, de la aflicción que puede tener el hermano que es sorprendido en alguna falta, de la aflicción que puede llevar el hermano que anda afligido, gloria a Dios, porque quizás le falte algo. Pero nosotros estamos haciendo las cosas de esa manera, gloria a Dios, porque muchas veces decimos que lo hacemos, pero no lo hacemos, gloria a Dios. Si nosotros buscamos las cosas en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es más bienaventurado
dar que recibir, gloria a Dios, porque nosotros, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no oidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Los engañados somos nosotros mismos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no creemos o entendemos la palabra espiritualmente. Muchas veces la entendemos a nuestra manera. Pues aquí dice esto, pues yo voy a hacer esto. Aquí dice lo otro, pues yo voy a hacer. ¿Por qué el hermano? ¿Por qué la hermana? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? No, porque Dios nos dice las cosas porque nos ama y porque quiere que seamos verdaderamente un pueblo de Él o hijos de Él, con toda la palabra, como lo dice la Sagrada Escritura, que pasamos a ser hechos hijos de Él. Ojalá y que todos los que me están escuchando sean hijos de Dios, que lleven a cabo las cosas como dice la palabra de Dios, no como ellos piensen o crean, porque si hacen las cosas como ellos piensan o creen, hicieron una profesión de fe, sí, son pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque han creído en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para ser salvos y tener derecho a esa corona de vida que tiene ofrecida para todos los que creen en Él. Pero muchas veces, hermanos, eso no es todo. Tenemos que cumplir la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra, no oidores, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Muchas veces nosotros podemos ver a un hermano afligido y ¿qué? No, pues ¿quién le manda? No, hermanos, no, eso no está bien. Tenemos que entender que por qué Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza que Dios da, hermanos, es directa a nosotros, es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos, también se nos va a dar, es la promesa de Dios. Pero muchas veces decimos, no, no tiene que ver, que no. Pero ahí es donde entra la palabra, que se engañan a sí mismos creyendo las cosas de ellos, pero se engañan para perdición, hermanos. No nos engañemos pues nosotros, hermanos, y no vayamos a perder. Mucho pueblo de Dios, la palabra lo dice, se va a perder. La palabra en el Mateo 26, 25, me parece, ¿sí? El estado de las 10 vírgenes. ¿Por qué no aprender de lo que Dios nos habla a través de sus apóstoles? No, llegamos a la casa y muchas veces nos olvida lo que nos predicaron. Y si se nos olvida lo que nos predican, porque Dios nos lo da, estamos perdidos, hermanos, porque vamos a orar en la carne. Vamos a empezar a hacer cosas que nosotros pensamos o creemos que no tienen nada que ver. Y mayormente, si las oímos por televisión, o si las vemos en internet, en nuestros teléfonos, en fin, porque muchas veces, ahorita, hermanos, están metiendo mucha cosa falsa por internet, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo quiere, que nosotros nos metamos más y más en las cosas del internet para perdernos. Ahí se está hablando mucho de que no tenemos por qué dar diezmos, que no tenemos por qué ofrendar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Si tenemos un templo, hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas. Hay que darle una ofrenda al pastor o un sueldo, porque es bíblico, hermanos. No es que el pastor quiere, no, es bíblico, ¿verdad? Porque si dice la palabra que el güey que trilla come de lo que va trillando él. Nosotros como pastores debemos de comer de lo que la iglesia nos dé. Sin embargo, muchos trabajan, tienen algún trabajito o algo, o tienen otro medio de entrada. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando vemos al débil, al afligido, realmente nosotros nos afligimos también por él.
y nos apuramos para poder socorrerlo. Si anda mal el hermano, también nosotros ya nos escudriñamos a nosotros mismos para exhortar y ayudar al hermano, no nada más espiritualmente, sino secularmente, hermanos. Que es la enseñanza que nos está dando Dios aquí, gloria a Dios, que debemos nosotros de hablar, andar en el Espíritu. Para hacer todo esto de lo que nos está hablando el apóstol Pablo, o Dios, necesitamos andar en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, vamos a obrar conforme a la carne. Pero si hablamos conforme al Espíritu, no solo vamos a hablar, sino vamos a ser oidores, hacedores, oír la palabra, hacedores de la misma, compartirla con los demás y ayudar al que está en aflicción. Porque muchas veces decimos que amamos al prójimo, pero cuando la necesidad es grande, como que nos duele la mano para meterla al bolsillo y sacar algo para ofrecerle a aquel hermano. O cuando menos palabras de amor, palabras de fortalecimiento con la palabra de las Sagradas Escrituras. Pero hay quienes, no, yo no, a ver quién lo hace. Cuidado, hermanos, nosotros tenemos que ver que las cosas no sean como nosotros pensemos y nos engañamos a nosotros mismos. Miren el versículo 7 de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que seamos hacedores. Ahí lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ser hacedores de la palabra de Dios, no nada más escuchar, decir, no, pues ya con eso tengo, yo sé todo, yo sé acá, yo sé allá, ¿no? Entonces, vámonos a Santiago 1, 22. ¿Qué nos dice allí? Sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Dios no puede ser burlado y nos engañamos a nosotros mismos. Algo muy bien dicho por el apóstol Santiago. Si nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios, seamos pastores, seamos pueblo de Dios, en fin, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la palabra dice. La oímos, pero no lo hacemos. Hacemos lo que nosotros pensamos o quizás nos conviene hacerlo en ese momento, aún que Dios esté en contra de que hagamos aquello. Y podríamos poner ejemplos, ¿verdad? Pero me gusta más decirlo con la palabra de Dios que poner un ejemplo, aunque muchas veces el ejemplo te pone alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices, si la palabra de Dios dice que es pecado, entonces no debo de hacerlo. Por ejemplo, bíblicamente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es contado por pecado. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos nosotros que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Y también nosotros, Romanos 12:13, muchas veces cuando no somos hacedores de la palabra y nos engañamos a nosotros mismos, es que tenemos un concepto más alto de lo que Dios nos dice, pero un concepto propio de nosotros, de la carne. No dejamos que el concepto de las cosas de Dios, lo espiritual, sea lo que sobresalga o tenga supremacía sobre lo que nosotros pensamos, porque lo dice Dios. Lo que nosotros pensamos, podemos pensarlo en la carne, por eso no debemos de tener un concepto más alto que el que debemos de tener, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado nosotros, porque cuidado, hermano. Ahora, ¿dónde estás sembrando, hermano? ¿Verdad? Dice,
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. ¿En dónde estamos sembrando nosotros, mis hermanos? Muchas veces pensamos nosotros que quizás dando nosotros algo al que ha necesitado, pero olvidando las cosas de Dios, es lo correcto. Y podríamos pensar, yo hago buenas obras, ¿para qué necesito ir a la iglesia? Yo hago buenos regalos, ¿para qué necesito dar diezmo yo a la iglesia? Si yo veo a un necesitado y lo ayudo. Pero se te ha olvidado lo que dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y ahí entra el que no debemos tener un concepto más alto que el que Dios nos da. ¿Y en qué concepto nos tiene Dios? Nos tiene un concepto de que somos sus hijos y Él proveerá para todas nuestras necesidades. El concepto de Dios es lo mejor, hermanos. Y léalo, lea la palabra de Dios para que se empape espiritualmente de lo que Dios demanda y quiere de cada uno de los que somos sus hijos. Porque Dios, como Padre de nosotros, quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos de vivir de acuerdo a su palabra para poder recibir ese concepto de bienestar en nuestras vidas. No dejar que el enemigo venga y nos siembre la duda. No, pues sí, si aquel hermano dice esto acá, el enemigo va a usar muchos medios para tratar de hacernos caer. Pero fiel es en el que hemos creído, hermanos. Él sabrá guardarlo nosotros hasta la venida de Él, o para cuando partamos no tengamos ningún estorbo y lleguemos al trono de la gracia de mi Padre a recibir lo que Él nos ha prometido. Amén. De manera que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos. Gloria a Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos. No, hermanos, no podemos hacer lo que nosotros queramos, gloria a Dios. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese bien. Por eso, cada palabra que hay en las Sagradas Escrituras tenemos que analizarla. Si no desmayamos, ya mucho pueblo de Dios está desmayando, por eso se van tras de aquellos que les están diciendo cosas de que no te creas de los pastores, no te creas, no se crean los pastores, le dicen bien, pero crea lo que dice la palabra de Dios, porque yo no le estoy hablando por mí mismo, yo le estoy a usted diciendo lo que dice la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, y si quiere ver algo en el Nuevo Testamento, mire, en Juan, gloria a Dios, vamos a ver Juan, gloria a Dios, a ver Juan, ese sí lo apunté, por aquí lo tengo, Juan 13. Gloria a Dios, Juan 13, aquí está, 11, 13. Juan 13, gloria a Dios, vamos a ver qué nos dicen los versículos, gloria a Dios, del 34 en adelante. Gloria a Dios, a ver, aquí está. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que tener amor, amados hermanos, mayormente los unos para los otros. Pero muchas veces, mi amado hermano, ignoramos la palabra de Dios porque nos conviene más otra cosa. Y más cuando se trata de dinero. Ahí empezamos a arguir o a pensar o a meditar y a alterar lo que dice la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque el dinero, recuerda lo que dice la palabra, el amor al dinero es lo que nos puede perder, hermano. Por eso muchos, dice, han dejado el camino de Dios. Y dice la palabra que muchos van a dejarlo. Y sí, porque se les hace dolor entrando en los diezmos. Se les hace dolor darle a Dios lo que es de Dios. Cuando podemos recibir más que eso, hermanos. Dios no nos quiere que nosotros andemos mendigando por ahí esto, lo otro, o que carezcamos de esto, del otro, pero también nos quiere que malgastemos lo que Él nos da. Acuérdense de lo que dice Santiago, no recibes porque pides para tus propios deleites. No, pues yo puedo, yo quiero, voy a hacer otro trabajo, voy a hacer allá y voy a hacer acá, porque yo me voy a comprar esto. No. Deja que Dios te guíe en el conocimiento de su palabra y así te va a guiar al camino derecho donde tú vas a recibir muchos bienes de este mundo, pero te los va a dar Dios, porque Dios no es poquitero. Dios quiere que nosotros vivamos bien. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no puedo decir, no, la pobre de mí, que acá y acá. No, yo predico la palabra y yo no recibo ni un 5. No, mi Dios provee, mi Dios me da. Yo no necesito andar pidiendo, hermanos, hermanas, denme esto, otro. No, nosotros somos una iglesia que dependemos de Dios y Dios nos suple. Y por eso estamos predicando la palabra fuera de la iglesia también. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que le gusta y le agrada tener hijos que provean para su pueblo. Y nosotros proveemos para el pueblo de Dios la palabra espiritual. Algo que no tiene precio, hermanos. Es súper abundante y muy costosa, hermanos, porque a veces requiere mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos no la creen. Pero si la crees, hermano, vas a vivir, pero tremendamente bien. El diablo te va a atacar y quizás digas, no, pues ¿para qué hice esto? ¿Para qué hice lo otro? No te dejes. Híncate, pídele a Dios. Él es fiel y te va a escuchar, gloria a Dios. Él no te va a dejar nunca, gloria a Dios. ¿Verdad? Así es que recordemos algo que debemos de dar, hermanos. Mire el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice que hagamos el bien a todos. No dice que nomás a los de la familia de la fe. Dice mayormente, pero sin olvidarnos de los demás. Porque si nos vamos a olvidar de los demás para ayudar nomás a los que nos rodean, pues ya estamos mal delante de Dios. Ya no estamos cumpliendo su palabra. Entonces, hagamos el bien y el Señor se encargará de todo lo demás. Pues lo podemos hacer, mire, en Romanos capítulo 12, vamos a ver algo acerca de lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Gloria a Dios. Romanos 12. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 12, aquí está. Gloria a Dios. Romanos 12, versículos del 12 en adelante. A ver, Romanos 12, del 12. Vamos a leer desde el versículo 9, ¿verdad? O sea, donde podemos ver cómo el cristiano y los que están en la familia de Dios tenemos ese amor, ¿verdad? De que podemos compartir y no sentirnos, ay, caray, le di mucho, le di poco, eso, no. Conforme tu corazón realmente, que es el que tienes ya limpio, porque Cristo está allí por medio del Espíritu Santo, así da. Versículo 9 al 14. Dice, el amor se hace sin fingimiento, fíjese, el primer punto. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros
con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre nos habla que nos prefiéramos unos a los otros y que demos al necesitado, pero mayormente a los nuestros? ¿Se ha dado cuenta? Pero no nos dice que los dejemos, ¿eh? Y es donde muchos toman, no, pues yo, pues, ¿por qué les voy a dar? No. Tenemos que cumplir lo uno sin dejar de cumplir lo otro. Gloria a Dios, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, o sea, rapidez, gloria a Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, fíjese bien, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos algo más bueno, mis amados hermanos, estamos sirviendo a Dios. No dice la palabra de Dios que dar pobre a Dios en presta o algo así, ¿eh? Entonces tenemos que ver las cosas de esa manera. Gloria a Dios. Así que gozosos en la esperanza, fíjese bien. ¿Cuál es nuestra esperanza? La de que un día vamos a estar allá con Cristo, gloria a Dios. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, hermanos, ¿eh? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gloria a Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El 16 ya. Unánimes entre vosotros, entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. La humildad es algo que siempre nos recomienda mi Padre Celestial. Hay mucho donde habla de la humildad. Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que mostrar la humildad que mostró mi Señor Jesucristo. Quizás no vamos a poder compararnos con Él, ¿verdad? Porque nosotros, pues la carne a veces es débil, pero el Espíritu ahí está, por eso nos habla de esa manera, gloria a Dios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Bendecid a los que nos maldicen, ¿sí? Tenemos que bendecir. ¿Podremos hacerlo, amados hermanos? Pues claro que podemos hacerlo si el amor de Cristo está en nosotros y el poder del Espíritu Santo que nos da nuestro Padre está en nosotros. Podemos hacerlo. Podemos bendecir y no maldecir. Así que, amados hermanos, yo solamente les puedo decir de mí mismo que le crean a Dios, que crean esta palabra que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos seguir creciendo, como dice la estatura, como dice la Escritura, seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Porque un día, acuérdense lo que dice allá en Filipenses, no, en Tesalonicenses, que un día espíritu, alma y cuerpo van a estar presentes con el Señor. Por lo cual debemos mantenernos siempre limpios para que la palabra de Dios esté en nosotros. Cuando Cristo venga, no haya ningún estorbo. Si ya morimos, pues nos van a sacar de la sepultura. Si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar con Él. Así es que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Que la paz y el amor de mi Señor Jesucristo siempre esté con todos y cada uno de ustedes. Que no dejen ustedes, hermanos míos, de orar siempre, todos los días, pónganse en oración para que el Espíritu Santo siempre more en cada uno de ustedes. Ese es mi mejor deseo que tengo para todos y cada uno de ustedes. Aparte de predicarles la palabra, les deseo que el amor del Padre, la comunión del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Gloria a Dios, aleluya.